Gloria a Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia aquí. Pedimos que podamos experimentar más de tu presencia. Ayúdanos a entender el mensaje de Jesucristo. Llegó para ser el pan de vida, para satisfacernos, para darnos lo que nosotros necesitamos para vivir la vida en tu palabra, obediencia a Jesucristo. Padre, pedimos por bendición que podamos también entender que con la persona de Cristo Jesús, ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros, y ayúdanos a entender que necesitamos la palabra de Dios y ya inspirado por el Espíritu Santo, y también tenemos el Espíritu Santo para guiarnos y estar con nosotros. Y gracias como el agua de vida, que podamos experimentar satisfacción, y es pan de vida y es el agua viva. Y gracias por lo que tenemos en Cristo Jesús, por amarnos tanto, y seas con nosotros en este servicio y en este mensaje. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos estudiando Juan en el Nuevo Testamento. Hay algunos salmos, otros pasajes que estamos leyendo, meditando, estudiando, como Salmos 73, 77, 78. Pero esta mañana yo quiero hablar un poquito de los testigos de Cristo, que tenemos 5, y no vamos a, nada más voy a mencionar, y luego vamos a ver la alimentación de los 5,000 y Cristo declarando que Él es el pan que descendió del cielo y es el pan de vida. Y este mensaje, y luego vamos a ver otra invitación. Es que dando invitación a nosotros a entender el ministerio, el propósito, quién es Él, y en esta manera para ojalá captar lo que está enseñándonos Jesucristo acerca de la satisfacción que nosotros tenemos en Cristo y debemos experimentar. Si no, probablemente no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús, porque en Jesucristo arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y hay algo grande que pasa en el corazón. Y aunque estamos experimentando sufrimientos, estamos experimentando persecución y muchas cosas malas, nosotros podemos vivir en victoria. Y también en medio de la vida, Él nos da mucha satisfacción, mucho amor, mucho gozo, mucha paz que viene de Él. Pero en capítulo 5 tenemos esta sección que se dice Testigos de Cristo. Y está hablando Cristo acerca de los que dan testimonio de Él. Y hay 5. Y primero es Juan el Bautista. Y vamos a comenzar en el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Ojalá que es nuestro testimonio. Nosotros en Cristo, ¿verdad? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esta es la diferencia entre Cristo Jesús y muchos de nosotros. Muchos de nosotros buscando nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos. Pero Cristo Jesús llegó
no buscando su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió. La palabra envió, enviar, enviado es una palabra clave en este evangelio según San Juan. Habla mucho de me envió, enviado, que dio a su Hijo, pero enviado del cielo hasta la tierra para revelar al Padre a nosotros, para cambiarnos. Y lo que yo quiero es que ustedes entiendan lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida y llenarnos con su presencia y con su gozo. Pero también danos entendimiento que tenemos que vivir de una manera. Si estamos viviendo de acuerdo con el mundo, lo que el mundo dice que necesitamos para gozar de la vida, ustedes van a experimentar ansiedad, preocupaciones, depresión. Es que increíble lo que el mundo puede ofrecernos. Pero negando a nosotros, llevando la cruz de Cristo, conociendo a Él, siguiendo a Él, obedeciendo a Él, ¿y qué tenemos? Vida eterna. ¿Qué más? Vida abundante. ¿Qué más? Amor, paz, gozo. Pero el amor y la paz y el gozo no viene por medio del mundo, sino por medio de un encuentro con Cristo Jesús. Versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Esta es otra palabra, testimonio, testimonio. Juan usando mucho esta palabra, testimonio. Y la pregunta es que si nosotros tenemos un testimonio, si estamos viviendo de una manera para ser testimonio. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Su primer testigo, testificando el testimonio que Cristo tiene primero, es Juan el Bautista. Él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Quién es Juan el Bautista? Dice es antorcha, que está quemando, es que trae calor, pero también dice era antorcha que ardía y alumbraba, dando luz. Y hermanos, es lo que necesitamos tener, realmente el fuego de Dios ardiendo en nosotros. Algo que nosotros experimentamos en Cristo Jesús. Algo que nosotros podamos decir, wow, qué contentamiento, qué satisfacción que tengo. Y gracias a Dios, Juan llevó este testimonio. Dice Cristo, dándonos a entender quién es Juan. Era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Estaba predicando, ministrando, explicando el reino de Dios. Un mensaje de arrepentimiento. Él testificando de Cristo. Cuando llegó a Jesucristo dice, hey, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es el problema número uno en nuestra vida? Si estamos pensando en ir al cielo es el pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y está hablando de muerte eterna. Pero gracias a Dios, vida eterna por medio de Jesucristo. Y gloria a Dios por la luz y el calor que es que el fuego que podíamos experimentar por medio de su ministerio. Pero Cristo dice, versículo 32, 36, mas yo tengo mayor testimonio que él de Juan.
y Juan un profeta, una voz que clama en el desierto. Buen testimonio que él dio, pero yo tengo mayor testimonio que él de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Otra vez la palabra enviado. Es que nosotros podemos saber que es enviado del Padre porque Él hizo obras, sanando a los enfermos. Muy importante a entender que esta es señal a nosotros. Juan está basado en señales, señales que son evidencias que Cristo Jesús es el Mesías. Y Él hizo muchas obras. También, versículo 37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces Juan el Bautista, mis señales, mis milagros, lo que he hecho, en capítulo 6 va a alimentar a 5,000 varones, más mujeres y niños. Es impresionante la obra. Es que calmando la tormenta, esto, hermanos, habla de quién es Cristo. Y es un buen testimonio diciendo que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero el Padre que me envió, ¿cuántas veces hemos encontrado esa palabra enviado? Enviado. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ustedes no creen. Qué triste, ¿verdad? Cuando dice vosotros no creéis, es que ustedes no creyendo en Él, no creen. Escudriñad las Escrituras. Más que un mandato, en griego puede ser un mandato, pero yo pienso que está diciendo que ustedes han escudriñado las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es que ellos habían estudiado mucho la palabra de Dios, pero es interesante sin entendimiento. Cuando llegó Cristo Jesús a la tierra con testimonio de Juan el Bautista, con el testimonio de sus señales, milagros que nadie había hecho como él. No hay ningún profeta en el pasado que tenía habilidad como Cristo. Muchas señales, evidencia de su poder, de quién es Él. Y luego el Padre dando testimonio, varias veces hablando, testificando de Jesucristo, de su Hijo, con voz. Este es mi Hijo, en que tengo complacencia. Pero también las Escrituras hablan de mí. Y ustedes escudriñando, es que como muchas veces personas, si alguien dice algo que es contra de la idea que usted ha tenido, ustedes buscando, y muchas veces no para creer lo que dice la palabra, es para tener el razón, ¿verdad? Que yo sé, yo entiendo, pero no debemos leer la palabra para saber más que otra persona. Debemos leer las Escrituras porque hablan de Jesucristo. Y necesitamos conocer a Jesucristo. Tenemos que reconocer a Jesucristo. Si ustedes han estudiado mucho, ustedes tienen que entender, recibir. Por ejemplo, los fariseos que habían estudiado mucho, tenían muchos errores en su doctrina, en su manera de vivir. En lugar de humildad, en lugar de amar a sus prójimos, ellos condenándolos, criticando, atacándolos. Es impresionante. En lugar de tener el corazón de Cristo con mucho orgullo,
Y qué triste que estudiando la palabra podamos tener orgullo de lo que nosotros hemos estudiado, hasta memorizar. Y no estoy en contra, debemos memorizar la palabra, pero no para jactarnos, es para humillarnos y conocer a Dios y tener más tiempo con Él y entender lo que está predicando, enseñándonos y experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas para ser cambiados, llenos del Espíritu, no del Espíritu del enemigo, no de Satanás, sino del Espíritu Santo, santo siempre, como hemos cantado. Gloria a Dios por los testigos de Cristo. Juan el Bautista, un profeta fiel y excelente. Gracias a Dios por las señales de Cristo, las obras, haciendo no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Necesitamos entender que había muchas ocasiones que había, por ejemplo, en el lugar donde el hombre de 38 años, había muchos que estuvieron presentes, pero él sanó nada más el que tenía 38 años de su enfermedad. ¿Por qué? Haciendo la voluntad del Padre. En una ocasión, dice, en Nazaret no podía hacer muchas señales, muchas obras por la incredulidad de ellos. Y la razón no es la voluntad del Padre, es la incredulidad de ellos. Y pienso que esta es la razón que no vemos más. Yo pienso que con más fe vamos a ver más señales. Vamos a ver más sanaciones. Muchos tienen más confianza en la medicina y en los doctores que en Jesucristo. Y es incredulidad, no creyendo en la palabra. Tristemente muchos pusieron mucha confianza en los doctores en el tiempo de COVID y ahora estamos sufriendo mucho. Impresionante lo que está pasando. Debemos creer y confiar en Cristo. Hacer lo que Él estaba revelando. Cuando yo enfermé, el Señor me habló y me dijo que no vaya al hospital. Y doy gracias a Dios que no fui, porque casi todos mis amigos, hermanos, pastores que se fueron, fallecieron. Pero hermanos, tiene que ver con la voluntad de Dios, pero también tiene que ver con nuestra fe. Nuestra fe en el Señor y nuestra habilidad a oír lo que el Señor está enseñándonos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hermanos, este es un sermón impresionante. Cristo hablando a las personas más religiosas en el mundo y a los más religiosos de los religiosos, está diciendo que ustedes leyendo la palabra, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, pero no creyendo en mí. Cuidado, hermanos. Necesitamos leer la palabra diciendo, Lord, Señor, lo que yo quiero es conocer tu palabra. Lo que yo quiero es seguir, honrarte, glorificarte, leyendo con el propósito de poner en práctica, obedecer y para tener la palabra dándonos vida, vivificándonos. La vida que la palabra tiene poder. Pero hermanos, tenemos que humillarnos y aceptar lo que está enseñando al Señor. He escuchado muchos que dicen, la palabra dice así, pero. ¿Y quién es nosotros?
¿quiénes somos nosotros para decir la palabra? Dice así, pero que yo puedo cambiar la palabra. No, hermanos, tenemos que obedecer. Si queremos experimentar las bendiciones de las Escrituras, tenemos que humillarnos, aceptar lo que está enseñando, interpretar con el Espíritu Santo para vivir lo que estamos leyendo. Es que muchos leen. No, es que no me gusta escuchar a personas que quieren decir que pero. La palabra dice pero. Que ellos son expertos sobre la palabra en lugar de la palabra expertos sobre nosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿O cómo pueden ustedes creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Wow, qué testimonio. Testimonio de Juan el Bautista, de las señales que hizo Cristo, del Padre Celestial dando testimonio, las escrituras que hablan claramente acerca de Cristo Jesús, y ahora dice que Moisés, que ellos querían siempre hablar, Abraham, tenemos a Abraham como nuestro padre, tenemos Moisés que nos ha dado la ley, tenemos nuestro Padre es Dios, la ley que nosotros seguimos es la ley de Dios. Y Cristo Jesús está enfrentándolos y dice, Abraham no es tu padre. En capítulo 8, ustedes han leído en esta semana, es que si está siguiendo la lectura, es que dice que su padre es Satanás. Está haciendo lo que Satanás quiere en lugar de mi Padre Celestial. Y la ley ustedes no observan, no guardan. La ley, ustedes tienen los mandamientos, pero no están obedeciendo. Tenía que juzgar a ellos. Ellos habían violado tanto el sábado que 70 años de juicio por la tierra tenía que experimentar el reposo que no había experimentado. Tenían la ley. Y ellos crucificaron a Cristo más que nada por dos acusaciones. Uno, que no observó el día de reposo. Y él más que cualquier otra persona. Hermanos, es posible hacer cosas buenas en el día de reposo. Amén. Como pastor yo trabajo más el día de reposo que cualquier otro día. Pero ojalá que estoy haciendo y yo creo que estoy tratando, yo levantando casi siempre, pero levantando, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en este día. Si yo necesito cambiarme, hacer algo diferente, aquí estoy, Señor. Yo quiero honrarte hoy. Ayúdame, Señor. Guíame. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Pero sí, hay cosas, hay animales que ocupan, pero hay seres humanos que necesitan ayuda. Pero atacaron a Cristo. Y vamos a ver, pero en caso que ustedes no están aquí, en capítulo 9, que ustedes
pienso que leyeron también, ¿verdad? Del ciego, es que ellos criticando, diciendo que él, quien pecó, él o sus padres, y ellos tenían sus ideas. Nosotros sabemos que ellos diciendo que es obvio que es usted, porque él creyendo en Cristo y ellos no creyendo en él. Pero es interesante cómo sanó a él. Escupió a la tierra. Es interesante. Dice la tierra, porque los fariseos habían escuchado que pueden escupir a una roca, una piedra, y no es pecado, pero en la tierra es pecado porque está haciendo lodo. Él, la tierra, y bajó, y luego con lodo, puso lodo aquí. Este es pecado de acuerdo con la doctrina de los fariseos. Y Cristo honrando al Padre, celebrando el día de descanso. Y ellos, ¿qué? Es como mover el piano de un lugar al otro lugar. Es como en una iglesia bautista. ¿Qué? O cambiar algo, hacer algo diferente. Ellos, ¿cómo? ¿Y qué hicieron? Querían prenderlo y matarlo. ¿Por qué? Que nada más sanar. Y ellos, los fariseos, no podían creer que él había recibido la vista. Querían decir que no. Tenía una entrevista con los padres tenían miedo. Aquí dice la honra, honrando al hombre más que Dios. Y hermanos, tenemos que honrar a Dios. ¿Quién es Juan el Bautista? Verdadero testigo. Hablando la verdad y perdió su cabeza. Cosas van a atacarnos, hermanos. Necesitamos entender. Verdadero testigo. ¿Quién? Ustedes saben, las obras de Cristo. Todo bueno. Todo de acuerdo con la voluntad de Dios, pero ellos odiando a Cristo. El Padre. Y ellos acusando a Cristo de ser de Belzebú, de Satanás. La palabra de Dios testificando de Cristo y ellos diciendo que no. Y Moisés hablando de Cristo Jesús y ellos dijeron que no. Interesante, Cristo y sanando y dice que vete y lavar porque este también es contra el sábado, el día de descanso, de acuerdo con la doctrina de ellos. Y Cristo haciendo todo para quitar el velo y dar entendimiento. Y nosotros muchas veces, cuando hay una persona acercando a Cristo, nosotros juzgando y no tenemos autoridad. Cristo dice, no juzgo a nadie. Y es el Hijo de Dios, pero nosotros juzgando a todos. En lugar de tener la palabra, amar a Cristo y tener un encuentro. Cristo es una persona increíble. Y debemos querer a Él, amar a Él. Y tener mucho tiempo con Él. Cristo sabía que si Él iba a glorificar a Dios, tenía que subir al monte para orar. Buscar el lugar secreto para estar en la presencia de Dios. ¿Y qué hagamos nosotros? Muchas veces malgastando nuestro tiempo con o peor. Y vamos a tener un convivio, pero muchas veces con convivios, etc. Y hablando de Cristo, humillándonos y buscando. No, aquí hay testigos de Cristo Jesús y tristemente
ellos. Y la palabra de Dios, y esta es clave 44. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hay una persona que tenemos que agradar y es el Dios único. Amén. Y si no está agradando a Él, no importa si el pastor, los líderes, que la iglesia, una denominación, pues lo que ellos, no, tenemos que glorificar al Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que oír y recibir el testimonio de ellos. Rápidamente, hermanos, no voy a hablar de esto porque ustedes saben la historia de la alimentación de los 5,000. Y es interesante que Cristo Jesús, tratando de animar a los discípulos a participar en sus señales, ser parte. El Señor quiere que nosotros hagamos la misma, participar con Él en la obra, que significa que tenemos que buscar una manera de bendecir. Necesitamos buscar la voluntad de Jesucristo. Pero gracias a Dios tenían la oportunidad de participar en un milagro, dando 5 panes y 2 peces. Impresionante, ¿verdad? Como un lonche de un niño. Y dice, aquí está. Y el Señor bendiciéndolo y usando para dar comida. Hermanos, Él no ocupa millones, billones de dólares. Nada más tenemos que dar todo lo que tenemos a Él. Si Él dice, dame 5, tenemos que hacerlo. Lo que Él está exigiendo de nosotros y participar, y Él va a bendecirnos. Podamos gozar. Habló con el joven rico, ¿verdad? Dirigente que tenía mucho dinero y dice que tiene que dar todo. Y es interesante, Zaqueo, Cristo no dijo, dice que tengo que ir a tu casa. Y cuando ellos hablaron mal de Cristo, ¿qué hizo Zaqueo? Aquí está, yo doy la mitad. Y Cristo Jesús, yo pienso que, gloria a Dios, aquí está un hijo de Abraham, porque está escuchando la voz del Padre y no buscando su propia voluntad. Y hermanos, no es posible creer si estamos buscando la gloria del hombre. Necesitamos buscar a Dios y buscar a Él en su palabra y humillarnos y estar con Él. Y la gente buscando a Cristo después de recibir, y Él dice que ustedes están buscándome. Versículo 25 de Juan capítulo 6, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales que dan buen testimonio, no, porque habéis visto, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es que ellos dicen que, nada más satisfacción en su panza, su estómago. Satisfacción, wow. Y no buscando porque ellos sabían algo milagroso. Nosotros cantando que Dios obra milagroso y Él siempre está obrando. Hermanos, necesitamos ver lo que Cristo está haciendo, lo que Dios está haciendo.
su voluntad. Y Cristo dice, versículo 27, trabajad, no por la comida que perece. ¿Cuántos de ustedes trabajan cada día para tener dinero, para tener comida, para tener ropa, para tener... Y el propósito no es, hey, ¿qué debo hacer? Es que nada más su propio entendimiento. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Señaló como una señal, señaló al Padre. Hermanos, está diciéndonos que más importante que el trabajo y el dinero y la comida y todo esto es una relación personal conmigo, conociéndome, siguiéndome, honrándome. No sé si ustedes pueden entender, pueden ver. ¿Y qué pasó? Ellos trataron de matarlo. Porque él predicando la verdad, viviendo la verdad. No tenemos mucho tiempo, pero en versículo 29 respondió ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, y hermanos, esta es una pregunta muy importante. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. La obra de Dios es creer en Jesucristo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Él había predicado en capítulo 5. Mira, tengo el testimonio de Juan el Bautista, las señales, las obras. Tengo el testimonio del Padre, tengo el testimonio de las Escrituras. Tengo el testimonio de Moisés. Y ustedes están buscando algo más. No, nosotros en lugar de glorificar a Dios, queremos buscar cosas para glorificar a nosotros. Tenemos que creer en Cristo. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, otra vez tiene que explicar. Ellos habían leído, estudiado, pero sin entendimiento. Nicodemo, el maestro de Israel, no sabiendo nada acerca de nacer de nuevo del Espíritu, el Espíritu Santo dando regeneración, cambiándonos, dándonos vida eterna. Y Nicodemo no tenía entendimiento, aunque había leído la palabra. Cuidado, hermanos, en grupo de crecimiento, ¿qué estamos haciendo? Yo pienso que muchos de ustedes están encontrando la palabra y están cambiando, pero si no estamos haciendo la obra de Dios, no vale la pena. Si es nada más decir que yo estoy activo, participando, etc. No, el propósito es cambiarnos, darnos algo de Él. La mujer samaritana, Él tenía que dar entendimiento a ella. Y aquí, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, como la mujer, dame de beber de esta agua que da vida eterna. Esto es lo que yo quiero. Dame de beber. Y ella pensando en agua natural.
aquí el pan. Danos siempre este pan. Queremos satisfacción, siempre el estómago lleno. Y pensando que esta es la única vida. Y Cristo dice que hay vida eterna. Estamos viviendo para vida eterna. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué estamos haciendo? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, este es 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hermanos, en la lectura bíblica, pero justo antes quiero leer lo que en mi opinión es uno de los versículos más tristes que encontramos en la palabra. Después de predicar de todo esto en 6:6:6, no sé la razón, pero 6, Juan 6:6:6, 6:66. Desde entonces, no es difícil, ¿verdad? Acordar de este Juan 6:6:6, capítulo 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ojalá que es el testimonio que sale de su boca, de su interior. Lo que yo tengo Cristo, tengo Jesús en mí. No hay otra cosa. Satisfacción no es por medio de la comida. No voy a tomar fotos de mi comida, mi cena, y enviar a otras personas. Mira lo que estoy comiendo. Voy a decir, mira, mira, debe enviar de la lectura bíblica, ¿verdad? Que mira, aquí está, es lo que yo estoy comiendo. Pero más que comer, estoy poniendo en práctica. Estoy viviendo. Y hermanos, ustedes saben que de la comida natural, terrenal, tenemos energía para trabajar, para ganar. Y espiritualmente está enseñándonos. Maná es Cristo Jesús, es maná del cielo. Es lo que satisface, que es bendición en nuestra vida. Y para terminar, 7:37. Y vamos a brincar, pero dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Interesante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primero con la mujer samaritana, diciendo que va a tener como fuente. Aquí dice ríos. Es más que una fuente ahora, ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido al Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Primero tenía que morir, tenía que resucitar, ascender a la diestra del Padre y ellos enviando, bautizando a la iglesia en el día de Pentecostés con el río de agua viva del Espíritu Santo. Y con lenguas de fuego y hablando la preciosa palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. La persona de Cristo Jesús, la palabra de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, dándonos a entender
vamos a tener satisfacción mejor que cualquier otra cosa, mejor que cualquier comida. Algo espiritual por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y nosotros viviendo nuestra vida con un propósito: conocer, glorificar y estar con Él para siempre. No buscando honra, agradar a nuestros familiares, amigos, agradar a Dios, hacer lo que Él está pidiendo de nosotros. Amén. Hermanos, mucho más que escuchar el sermón. La pregunta: ¿cómo es posible poner en práctica? Es exactamente lo que nosotros necesitamos. Poner en práctica la palabra de Dios. Dios les bendiga. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra. Ayúdanos a entender la importancia de buscar la gloria tuya, a recibir a Cristo Jesús, a recibir el testimonio, participar en la obra, hacer lo que tú estás pidiendo, esperando de nosotros. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, y pedimos por arrepentimiento y pedimos por avivamiento en nuestro corazón, que podamos tener mucho más de ti, mucho más del Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.